La información pública es aquella que ha sido creada u obtenida por las entidades de la administración pública o que posee o que se encuentre bajo su control. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha establecido que también se considera como información pública cualquier tipo de documentación, financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de las reuniones oficiales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha comprendido de modo más amplio lo que debe considerarse información pública, extendiéndolo incluso a cualquier documento que esté en posesión y que sea utilizado por la entidad pública en sus decisiones. El citado tribunal nos dice que, lo realmente trascendental, a efectos de que pueda considerarse como información pública no es su financiación, sino la posesión y el uso que le imponen los órganos públicos en la adopción de decisiones administrativas, salvo, claro está, que la información haya sido declarada por ley como sujeta a reserva. También, es considerada información pública aquella producida o que poseen las empresas públicas o las empresas privadas que prestan servicios públicos, referida a las características de los servicios públicos, las tarifas y las funciones administrativas que le han sido encargadas. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha afirmado lo siguiente: la publicidad de la actuación de los poderes públicos constituye la regla general, y el secreto, cuando cuente con cobertura constitucional, la excepción. En ese sentido, hay que tomar en cuenta la presunción de que toda la información que se encuentra en poder de un gobierno regional o un gobierno local es pública, a menos que alguna información específica pueda encontrarse dentro de los supuestos de excepción. Conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las entidades públicas tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control. La información es el conjunto de datos de diversa naturaleza albergados en un determinado soporte. La información puede estar registrada a través de escritura, gráficos, imágenes o sonidos o cualquier otra forma. Cualquiera de estas formas de registro o captación de la información puede ser conservada en un soporte físico o virtual. Las entidades de la administración pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control. Asimismo, para los efectos de esta ley, se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales. La transparencia es la apertura y exposición a la ciudadanía del ejercicio de las funciones del Estado en su conjunto y así, se constituye en un principio constitucional. Esto significa que se trata de un elemento fundamental y básico que rige la totalidad del Estado y obliga a todos los funcionarios, funcionarias y servidores públicos a cumplir sus exigencias. La transparencia, al tratarse de un principio constitucional, tiene rango o jerarquía de la Constitución, lo que significa que se encuentra por encima de las leyes y del resto de normas de nuestro ordenamiento jurídico. Aun cuando la Constitución no menciona expresamente la transparencia, se trata de un principio implícito, es decir, de un elemento que se encuentra ya comprendido de manera subyacente o implícita en otras normas de la Constitución. Así, la Constitución reconoce el derecho fundamental de acceso a la información pública en el artículo 2, inciso 5. El supuesto sobre el que reconoce este derecho es el carácter o naturaleza abierta, pública, transparente de la actuación del Estado. En tal sentido podemos hablar del principio de transparencia. La Constitución reconoce el principio de Estado de Derecho en el artículo 2, inciso 2. Este principio obliga a autoridades y servidores públicos a conducirse conforme a las normas establecidas. El o la titular de la entidad tiene las siguientes obligaciones: adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la entidad. Designar a la funcionaria o funcionario público para la entrega de la información pública solicitada. Designar a la funcionaria o funcionario responsable de la elaboración y actualización del portal de transparencia.
Asegurar que la funcionaria o funcionario responsable de entregar la información de acceso público, así como el funcionario responsable del portal de transparencia, tengan las condiciones indispensables para el cumplimiento de sus funciones. Se indican, al menos, las siguientes acciones. Que todos los funcionarios y funcionarias de la entidad atiendan de manera oportuna los requerimientos de los funcionarios o funcionarias responsables de atender las solicitudes de acceso, así como del portal de transparencia. Que existan los recursos presupuestarios, humanos y tecnológicos. El presupuesto institucional debe contemplar dichos recursos. Que los funcionarios o funcionarias responsables de atender las solicitudes de acceso, así como del portal de transparencia, reciban capacitación permanente sobre transparencia y acceso a la información pública. Que la entidad cuente con un registro de solicitudes de acceso a la información. Clasificar la información de carácter secreto o reservado fundamentando constitucionalmente la clasificación y o designar a los funcionarios encargados de ello. Disponer que se adopten las medidas de seguridad que permitan un adecuado uso y control de seguridad de la información de acceso restringido. Disponer, inmediatamente conocidos los hechos, el inicio de las acciones administrativas y o judiciales para identificar y, de ser el caso, sancionar y exigir las reparaciones que correspondan a los responsables del extravío o la destrucción, extracción, alteración o modificación indebidas de la información en poder de la entidad. Disponer la inmediata recuperación o reconstrucción de la información afectada por alguna de las conductas mencionadas. El funcionario, funcionaria, servidor o servidora del órgano o unidad orgánica de la entidad pública que haya creado, obtenido, tenga posesión o control de la información, tiene las siguientes obligaciones. Proporcionar la información que le haya pedido el funcionario o funcionaria responsable de proveer la información a la persona solicitante o que le haya solicitado el responsable del portal de transparencia. Realizar los informes correspondientes en el caso que la información solicitada se encuentre dentro de las excepciones contempladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el plazo establecido por esta. Debe especificar la causal legal invocada y las razones que motivan su decisión. Verificar la autenticidad de la información que entrega. La responsabilidad se circunscribe a comprobar que el documento que se proporciona es copia fiel del que obra en sus archivos. Mantener permanentemente actualizado un archivo sistematizado de la información de acceso público que se halla en su poder, conforme a los plazos establecidos en las normas. Conservar la información de acceso restringido que se halle en su poder. Este funcionario o funcionaria está obligado a lo siguiente: atender las solicitudes de acceso a la información dentro del plazo de ley. Pedir la información al área que la haya creado u obtenido, o que la tenga en su posesión o control. Informar al solicitante la liquidación del costo de reproducción. Entregar al solicitante la información, previa comprobación de la cancelación del costo de reproducción. En caso la solicitud deba ser rechazada, comunicará este rechazo por escrito a las personas solicitantes, señalando obligatoriamente las razones de hecho y la excepción o excepciones que justifican su negativa a entregar total o parcialmente la información. Recibir los recursos de apelación que se hayan interpuesto contra la denegatoria total o parcial de la solicitud de acceso a la información y, cuando corresponda, elevarlos al superior jerárquico. En el caso de vacancia o ausencia justificada de este funcionario o funcionaria o en el supuesto que esta persona no haya sido designada, será el secretario general o quien haga sus veces quien asuma el cumplimiento de estos deberes. El acceso a la información pública se sujeta al siguiente procedimiento. A toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la administración pública para realizar esta labor. En caso de que éste no hubiera sido designado, la solicitud se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato. B. La entidad de la administración pública a la cual se haya presentado la solicitud de información deberá otorgarla en un plazo no mayor de 7 días útiles, plazo que se podrá prorrogar en forma excepcional por 5 días útiles adicionales, de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada. En este caso, la entidad deberá comunicar por escrito, antes del vencimiento del primer plazo, las razones por las que hará uso de tal prórroga. De no hacerlo se considera denegado el pedido.
En el supuesto de que la entidad de la administración pública no posea la información solicitada y de conocer su ubicación y destino, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del solicitante. La denegatoria al acceso a la información se sujeta a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 13 de la presente ley. De no mediar respuesta en los plazos previstos en el inciso B, el solicitante puede considerar denegado su pedido. En los casos señalados en los incisos C y D del presente artículo, el solicitante puede considerar denegado su pedido para los efectos de dar por agotada la vía administrativa, salvo que la solicitud haya sido cursada a un órgano sometido a superior jerarquía, en cuyo caso deberá interponer el recurso de apelación para agotarla. Si la apelación se resuelve en sentido negativo, o la entidad correspondiente no se pronuncia en un plazo de 10 días útiles de presentado el recurso, el solicitante podrá dar por agotada la vía administrativa. Agotada la vía administrativa, el solicitante que no obtuvo la información requerida podrá optar por iniciar el proceso contencioso administrativo, de conformidad con lo señalado en la Ley 27.584 u optar por el proceso constitucional del habeas data, de acuerdo a lo señalado por la Ley 26.301. Es una característica esencial de todo Estado democrático y constitucional la publicidad de sus actos y la transparencia. Ello implica que todas las personas puedan solicitar información que posea el Estado, como documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte digital, entre otros formatos. Por ello, el Jurado Nacional de Elecciones creó SAIP, Sistema de Acceso a la Información Pública. Existen dos modalidades de atención, presencial y virtual. Modalidad presencial. Deberá solicitar dicho trámite en la sede central del Jurado Nacional de Elecciones o en sus unidades regionales de enlace, adjuntando el respectivo formato, el cual podrá ser descargado desde el portal web del Jurado Nacional de Elecciones o en su defecto una solicitud simple. Modalidad virtual. Para solicitar información virtualmente, solo siga los siguientes pasos. Ingrese al portal web del Jurado Nacional de Elecciones www.jne.gov.pe y luego al portal institucional. Ingrese al módulo Sistema de Acceso a la Información Pública y posteriormente al link Atención Virtual. Luego, el sistema le solicitará, entre otros datos, su número de DNI, la información solicitada y el medio de reproducción. Al finalizar el registro, el sistema generará un número de solicitud con el cual podrá hacer seguimiento a su trámite, ingresando al módulo Sistema de Acceso a la Información Pública y dando clic en Consultar trámite. El plazo máximo de atención es de 7 días hábiles, pudiéndose prorrogar a 5 días adicionales, previa comunicación fundamentada al interesado. El solicitante debe asumir solo el costo de la reproducción de la información solicitada. El envío vía correo electrónico es gratis. Jurado Nacional de Elecciones, desde 1931, por la gobernabilidad y la democracia.